Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Cafés de México a estas charlas de café con don Alejandro García Palacios, que se han hecho una muy buena costumbre. Don Alejandro, transmitiendo como siempre desde Motocintla, Chiapas, y su servidor Juan Camacho desde esta bella Ciudad de México. Antes que nada, pues un cafecito, don Alejandro, para que digamos buenos días, ¿verdad? Y Pues bienvenido, muy buenos días. bienvenido. Aquí estoy Aquí estamos. con mi té. Muy buenos días, feliz. eh, Ay, qué bárbaro, qué rico salió eso. ¿Qué, perdón? Feliz lunes 17 de agosto. Ajá. Eh, a la hora que estamos grabando este programa, el mercado ya cerró. Ujú. Tenemos que posición septiembre cerró en 3.45.10, eh, subiendo $7. Y la posición diciembre, 3.1790, subiendo 3.60. Mira, qué bien. Bueno, así que me da mucho gusto estar contigo, con el auditorio. La semana pasada me dio mucho gusto acompañarte ahí en el local. Te agradezco las atenciones, el café y una buena charla que nos echamos. Ya ves cómo afecta la altura y la contaminación. ¿Verdad? Es algo que, bueno, yo cuando salgo me llevo por aquí mi mofle ahí cargado para ir, oliendo el smog de la ciudad, ¿verdad? Para no perder la costumbre. Exactamente. No me vaya a hacer daño tanto oxígeno, ¿no? En los cafetales que por cierto, pues se genera mucho oxígeno, esa captura de carbono y todo este servicio ecológico que le da a la tierra el café, el cultivo del café, y que pocas veces se menciona y pues se premia, ¿no? A la gente que hace esta labor también, que ayuda a mejorar nuestro planeta. Bien, Alex, pues el mercado, como bien dices, está subiendo, subiendo. Parece ser que Colombia, bueno, con este desastre que hubo de un terremoto, pues también ha causado problemas en las zonas productoras de café, sobre todo lo que es el transporte, ¿no? La transportación, la salida, el aumento, el cambio de gobierno, el aumento en la gasolina, en el diésel, todo eso pues también hace que los transportistas se pongan en huelga, cosas parecidas. En fin, es un reflejo de lo que está sucediendo tal vez en Colombia. No creo que sea tan importante todo eso porque pues Brasil es el principal proveedor de café, ¿no? Yo creo que más bien lo que sucede en Brasil es lo que nos pone a pensar qué futuro nos depara. ¿No crees, Alex? Sí, fíjate que una de las consecuencias del terremoto fue afectaciones a lo que es infraestructura, como bien señalas. Inclusive hicieron un anuncio oficial que iban a retrasar las entregas por lo mismo, que pues les estaba costando mucho trabajo el reparar el El daño. sistema todo el sistema de transporte, además de la otra infraestructura. Y pues ahí también nos damos cuenta que, pues, qué sensibles y qué poco preparados estamos los países, eh, en general, centro y sudamericanos, ante situaciones como estas. Y fíjate que cuando tembló en México, que tembló en Chiapas, pues fue uno de 7.4. Luego tembló en Guatemala, eh, igual 7.7. Luego tembló en Colombia, 7.7. Después tembló en Indonesia. eh, y bueno, pues son las diferentes cosas que dentro de todo, como bien dices, ¿no? Les tocó un inicio de gobierno y pues una catástrofe, porque cuando no estás preparado, pues hay muchas pérdidas, tanto de vidas humanas como infraestructura, patrimonio, que lleva mucho tiempo en corregirse. Claro.
Sí, México tiene una experiencia en ese sentido muy particular, ¿no? Hemos sufrido algunos terremotos, ya dos prácticamente, muy Sí, fuertes. El del 85, que fue tremendo, ¿verdad? Y este del 17, que también fue problemático el asunto, ¿sí? sí, En fin, ya la gente capacitada que tenemos aquí, las medidas que se han tomado previas para prevenir, no prevenir los eventos de sismos, sino prepararse para no tener las muertes que se han tenido en otras ocasiones. En el 85 se hablaban de miles de muertos y pues la ciudad estaba deshecha, ¿no? Me tocó verlo y no quiero ni recordar la cantidad de muertos que hubo y finalmente, bueno, pues el propio medio nos ha ido acostumbrando a que enfrentemos estos fenómenos sismológicos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Tengo un amigo por ahí que es sismólogo, ya retirado. Me decía que es lo único que no se puede prevenir. Nos dan 2 minutos, han puesto sensores en las zonas donde se producen los inicios de los movimientos telúricos sí, sí, y nos dan 2 minutos para salir nada más, ¿no? Eso es lo más que se puede hacer, o sea, prevenir que la semana que entra va a haber un terremoto, no, mañana a las 5 de la tarde, no, tampoco, no, es ya ahorita y tienes 2 minutos para salir y salvarte, ¿verdad? Eso, por lo menos esos sensores nos han ayudado en esas zonas que son problema, ya un problema continuo. Sin embargo, pues ha habido zonas telúricas más cercanas a la Ciudad de México y a otras ciudades que no están ubicadas y nos han ganado, ¿no? Porque ahí sí ni segundos, vamos, en cuestión de segundos sientes el movimiento y salte de donde estés, pero a veces no ha dado tiempo, entonces parece ser que hay que poner más sensores en otras zonas, ¿verdad? Como el estado de Morelos, Michoacán, ¿verdad? Que también son zonas telúricas muy fuertes. Y Chiapas, pues ni se diga, ustedes acaban de pasar también un movimiento muy fuerte, ¿no, Alex? También. sí, fíjate que siguen las réplicas, ya van en las varios miles de réplicas Mm, y cada vez pues tenemos el epicentro más cercano. Y fíjate que esto ya. me lleva también a comentarte qué ausencia tenemos en la cultura del seguro. Ah, bueno, Si también. sabemos que estamos en zonas de riesgo, la verdad es de que somos muy renuentes a contratar un seguro contra sismos. Así Entonces, es. cuando algo ocurre, pues te quedas a expensas de arreglar tú de la mejor manera posible y dependiendo de la zona, pues a veces el gobierno ayuda un poquito, pero esto es algo que sería deseable que cambiáramos. Como bien dices, no podemos predecir cuándo vienen todos estos cambios. Se están dando más frecuentes y no solamente los temblores por el movimiento de las placas tectónicas, sino que también tenemos los volcanes. Claro. Hay volcanes, por ejemplo, en Guatemala, pues, tenemos el volcán de fuego activo, igual en otras partes, cuando ves el círculo de fuego, pues ves en varios lados cómo hay actividad importante en el tema de los volcanes. Pero Así es. digo, eso no es algo que podamos corregir, no está en el hombre en hacer lo necesario para evitarlos, pero sí lo que podemos hacer es, bueno, por un lado, pues buscar que las construcciones cumplan un código un poco más resistente a los sismos y por Claro. otro lado, pues los seguros, Juan, porque a veces hasta que a la gente, ya viste que en los coches, hasta que no la obliguen a tener un seguro, pues la gran mayoría de la gente pues anda seguro y a la hora que hay un siniestro, pues ahí vienen las discusiones. Sí, una situación de estas ya se pierde todo, ¿verdad? Así es. Exactamente, Fíjate nada exactamente. más.
Pues fíjate, Fíjate pues nada más. venimos comentando en las charlas pasadas, pues tenemos igual el Sí, precio, el tema del precio, que aparentemente vemos que es un precio sumamente atractivo. Se ha hablado poco en estos días de la certificación de inventarios. Mm. Queremos pensar que van a menos. Otra vez, pues con el tema de la guerra con Irán, pues otra vez el petróleo está por ahí de los $90. Pero fíjate que hay un tema que quería yo compartir contigo, dos temas. Eh, ya saliéndonos del aspecto este de los precios, en el punto interno, fíjate que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estiman una producción de arábigas para México de 3.575.000 sacos y de robusta de 560.000 sacos. Si lo tomamos esto como un dato de referencia, estamos hablando de 4.135.000.000 de sacos. 4.135.000. 4.135.000. Ujú. Ahora, si en números redondos tomamos que las importaciones rondan los 2 millones de sacos, Mm. quiere decir que tenemos un desabasto, tenemos un déficit de casi el 50%. O sea, si tomándolo como valores completos de la producción, si dices, bueno, si lo que se importa son 2 millones de sacos de robusta y lo que se produce son 560, pues eh, tenemos un déficit monstruoso. En las últimas estadísticas, que es un tema en México que así como platicamos la charla pasada, no hay datos confiables al corriente. Eh, pues resulta que tenemos un enorme déficit también en materia de granos en los últimos años. Como antes México era gran exportador y en estos últimos años, pues ahora somos deficitarios, ahora somos importadores netos de artículos básicos como el frijol y maíz. Mm. Entonces también quisiera yo, mi otro comentario, quisiera yo relacionar esto un poco con el tema del precio. Eh, Hemos hablado de cómo afecta la depreciación de la moneda con respecto a los otros países, con respecto al peso colombiano, al real brasileño, pero también tomemos en cuenta que en México, o sea, si eres exportador y el tipo de cambio está relativamente barato, pues pierdes competitividad. O Claro, sea, la manera como se transacciona el café en México, tomas de referencia el precio de bolsa y tomas de referencia el tipo de cambio. así Entonces, es. eh, pues obviamente quiere decir que si, por ejemplo, los CETES están más o menos por 6.58, 6.59 en la última subasta, el tipo de cambio está 16.70 la compra. Entonces, esto, ¿por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque a la hora que ahorita que vamos a entrar a cosecha, pues a la hora que te pongas a hacer números, dices, pues ¿cuánto vale mi café? O sea, ¿cuánto Claro, necesito que me paguen para poder salir con los gastos? claro. Porque la mano de obra también te está diciendo cuánto es lo que ellos quieren. Sí, claro, Entonces, ya no es lo entonces, mismo. Ujú. entonces eh, viene una consideración económica donde dices, bueno, eh,
el dinero que yo tengo, pues si el CETES, por decir números redondos, está en 6.50, normalmente los CETES están a la par de lo que se considera la inflación, una inflación subyacente, porque te pueden publicar el Banco de México una inflación que no es la subyacente, pero a la hora que tú compras los insumos, si el petróleo está en 90, entonces todo tu insumo de bolsas, combustibles y fertilizantes base petróleo, pues van a estar indexados al valor del petróleo y obviamente al tipo de cambio. Y esto pues como una reflexión de lo importante que es sentarse, hacer cuentas, hacer los números, Costos, el tu costo, ¿verdad? el, Costo de producción. tu costo de producción. En las Ujú. primeras charlas estuvimos mencionando un poco de eso, ahorita que vamos a entrar a esta cosecha. Pues son factores que sí, puedes tener un precio alto en la bolsa, pero a la hora que empiezas a ver cuánto te están costando tus insumos, porque volvemos a que como actuamos de manera independiente, de manera individual, Ujú. las compras nos salen más Todo es caras, más cara, claro que sí. porque, porque vamos a a la tienda del proveedor local y compras eh, X número de kilos, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues nos organizamos, somos 100 productores y vamos a comprar tantos miles de toneladas. ¿A qué precio nos los vas a dejar? Claro. Entonces, Sí, obviamente, hay organizaciones que sí lo hacen, pero en su mayoría lo que estamos viendo es que la gente lo va comprando de a poquitos y de a claro, poquitos, pues obviamente te cuesta mucho más caro. claro. Sí, no, la organización es elemental para todo, Alex, para tener presencia en el sector, para tener mejores condiciones de compras, mejores condiciones de capacitación también, ya lo has dicho, si la gente se organiza, pues pueden contratar un técnico, varios para todos los productores asociados. En fin, ya dejarle todo al gobierno como que no nos ha funcionado y debemos de tomar ya las riendas de lo que es el negocio. Y el negocio tal como cual, como una empresa, ¿no? Porque lo que estás diciendo es manejo de administración básica, ¿no? Correcto. Porque a veces es como el tendero, ¿no? Que se gasta la utilidad y al otra, y ya se acabó la mercancía y ahora de dónde saco, ¿no? Pues ya me gasté todo el dinero conforme va llegando y ya no tenemos. O sea, ese desorden administrativo, pues es muy normal también en el café, ¿no? En la gente que dice, bueno, pues gano tanto y no se preocupa de costos, ni de aumentos, ni de nada, ¿no? Mientras está sobrado el asunto, no hay problema. Cuando está bajo es cuando está la situación difícil. Sí, porque bien dicen, ¿no? Que lo que no mides Ujú. es muy difícil de controlar. Exacto, Y si cada organización no lleva un control metódico de todas sus operaciones, o sea, básicamente qué compran y dónde compran y cuáles son las condiciones de compra, claro, pues obviamente lo que sucede es que estás teniendo una fuga de capital. así es. No en Sí, no en el sentido que siempre hablamos, ¿no? Fuga de capitales, que es el capital golondrino, cuando los grandes no, capitales, no, fuga de cuando, capital en tu cuando bolsillo, dice, fuga en de tu capital, bolsillo. o sea, en tu parte micro, en tu parte Ujú. eh, Sí, familiar como organización, estás claro, teniendo una fuga de capitales. ujú, así es. Y además que son situaciones que las mismas personas organizándose, si, Ujú, volviendo a este tema de que estamos dispersos, pues el no darnos cuenta de este tipo de acciones que se pueden hacer y que si tú vas con un proveedor de fertilizante y tú le dices, oye, te vamos a comprar 50 toneladas, pues ujú, obviamente para ellos felices porque ya tienen
tienen un contrato, una venta de 50 toneladas, y no que pues unos compran un bulto, otros compran 500 kilos, otros compran 1000 kilos, Así es. sin llegar a eso, y obviamente sin llegar a las 50 toneladas, porque si tú dices, oye, si sin negociar, la tonelada me vale 500 pesos, por decir algo. Pero a la hora que negociamos, en lugar de que me cueste 500 pesos, me va a costar 350. Qué cambio, ¿verdad? Entonces, no solamente eh, vas a tener más oportunidades, oye, si a ese precio, entonces quiere decir que puedo aplicarle más veces, en lugar de hacer una aplicación, puedo hacerla Ujú, dos. Si yo pensaba que no iba a poder hacerlo a ese ujú, precio, pues sí le entro, ¿no? claro. Igual Sí, no, cuando compras otro tipo de insumos, digo, obviamente, por ejemplo, en la gasolina y el diésel, digo, solamente que hicieras grandes compras, que tuvieras una flotilla de trailers y dijeras, oye, aquí te vamos a comprar, te vamos a consumir tantos miles de litros. Entonces, esa parte es menos factible. Entonces, tenemos que buscar qué otras áreas donde dices, sí podemos lograr mejorar el rendimiento del dinero. claro. Pero mientras no caigamos en este concepto de decir, oye, tenemos una fuga de capital, no Ujú. nada más es hacia afuera, ¿no? A los bolsas de valores No, 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 es que del no bolsillo. conocemos exactamente. Es del bolsillo, ¿no? Es de nuestra bolsa, no la de valores, es la bolsa del pantalón, dices, ¿no? Es La bolsa del negocio, exactamente, exactamente, sí. exactamente. Bueno, muy interesante, Alex, porque a veces no pensamos en ese tipo de situaciones y lo que el beneficio que podemos tener a la larga, ¿no? Y todo reflejado en base a la organización. O sea, si el productor no se organiza, y digo organiza que tenga el gremio eh, más fortaleza para poder tener también condiciones de mejoras en las compras, en los envíos, por ejemplo, también se puede hacer, en lugar de mandar un saco o 2 sacos por transportes, bueno, los transportes, sabes que ahí te van tantos lotes así y asado, el Exacto. costo se abarata también, el costo de mensajería que también se utiliza mucho, bueno, pues también ahí hay costos que pueden bajar siempre y cuando pues estén organizados, ¿no? Todos en grupo. Así Exactamente. es. Y no necesitas, en algunos casos, pues, no necesitas ni estar asociado, ni simplemente el que tenemos que cambiar esta manera de hacer las cosas Claro. individualistas, así como en el fútbol tenemos Sí, no, pues cada quien, tradición de ser individualistas, claro, grandes cascareros, pero eh, muy poco rendimiento en el mundial. en el Igual en el equipo. café, pues Ujú, cada quien ahí con su poquito de café que no se suma a un agregado. claro. Sí, yo creo que eso es cuestión regional, ¿no? La región debe de sentir esa necesidad y hacerlo, ¿no? Propiamente el productor va a sentir la necesidad de juntarse, de organizarse con los vecinos para poder también lograr una mejora. Como tú decías bien, ¿no? Inclusive hasta, vamos a pensar, tú tienes un beneficio ahí que está de sobra, ¿no? También está Eh, sobrado, más que nada. Exactamente. ¿Cuántos beneficios hay alrededor tuyo? Pues son muy pocos. En lugar de ir 20 kilómetros o 30 para que te beneficien tu café, pues ahí está cerca también la oferta que corresponda a esa demanda del beneficiado del café, porque pues, también sabemos que tiene que ser que es urgente el beneficio. No Sí. puede decir, pues, voy la semana que entra, hoy corto el café y voy la semana que entra a beneficiarlo. No, no se puede, ¿verdad? Tiene que ser el mismo día, tiene que estar ahí el café entrando al beneficio húmedo si queremos sacar buena calidad, Sí, porque esto, definitivamente. esto inclusive, a mí me gustaría aplicar este mismo término de fuga de capital al momento en que el productor corta el café y empieza a mezclar
la cereza y el que está pinto y el que está un poco seco y el que está un poquito verde, pues, como ya está en la mata y lo revuelve, pues Ujú. obviamente no pueden pensar que el comprador les vaya a dar un premio por un café que desde el principio no se tuvo el cuidado para manejarlo La selección, separadamente, la selección. claro, Ahí tienes una ujú, fuga de capital, porque también, estás perdiendo plata, porque en ese pequeño proceso, dices, no, pues no se van a dar cuenta, al fin que ni no, sí, saben, no, ¿no? sí, cómo no, sí, A la hora de la catación, mm, es un procedimiento formidable porque realmente se detectan todos los atributos y todos los defectos. Entonces, no puedes engañar, aunque los granos se vean iguales a la hora que haces el proceso de análisis sensorial y la catación, que sí, ahora no, no, cada vez más compradores lo están haciendo y lo están pidiendo ya con el nuevo esquema. Platicamos de ese esquema del specialty y del CBA. ujú, Entonces, todos esos puntajes, pues aunque el productor no sepa que su café tiene X valor, el que lo está comprando y el otro que le compró, al que le compró, al que le compró, pues sí lo están haciendo, claro, porque ya los contratos de los grandes intermediarios, pues ya les están pidiendo, quiero un café con estas características. claro, sí, 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 Así que definitivamente, empieza, bien dice el dicho, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues desde el principio. Pero ¿cuál es el así principio? es, Aquí, pues es parte de ese principio, ¿no? Evitemos la fuga de capital desde el corte. claro. Regresando un poco a las causas de los precios, del precio internacional, Alex, pues para nuestro auditorio, pues las condiciones de los climas, del clima en Brasil, pues está igual, mucha lluvia, sequía en otros lados, es el fenómeno del niño que también está afectando a otros países también, pero básicamente Brasil, que es el principal productor, pues se va a ver, pues todavía no llegan a calcular el daño que puede haber en un momento dado por todo este cambio climático. Y eso es lo que tiene al mercado, pues, en suspenso, y seguimos en suspenso hasta no tener datos. ¿Cuáles son los datos? Pues no ver cuántos sacos hay en bodega ya, ¿no? Definitivamente ya cosechados, y en ese momento vamos a saber cuál es la realidad. Mientras tanto, pues es la especulación normal de mercado. Sube, baja, a veces baja y no hay disposición de café. Cuando hay necesidad de abastecerse de un poco más de café es cuando sube. Esa es la oferta y la demanda, básicamente. Pero ya en estos rangos de 300, arriba de los 300, Alex, pues es un rango serio de un precio alto para el café, ¿no? Definitivamente. Y que vemos que por lo menos hay gente que dice que un par de años, porque esto es cíclico, ¿verdad? Nada más, pero espera que en un par de años se restablezca la producción normal, ¿verdad? Pero está difícil con el cambio climático, ¿no? Es muy difícil el asunto. Yo creo que Sí, México ahí debe de estar pendiente de todo esto porque tenemos una capacidad para producir más, y creo que ahí está definitivamente el asunto de evitar ya importaciones también, porque las importaciones pues no son cafés muy buenos que digamos, ¿no? Estamos hablando de robustas básicamente, y, y la verdad a veces te lo decimos porque pues estamos aquí en el mercado interno. A veces hay oferta de robustas, que esto de dónde salió tanto robusta, ¿no? Porque pues nada más producimos 500,000, pareciera que hay como 1 millón de sacos, ¿no? Aquí ofreciéndote café robusta por todos lados y a precios pues muy bajos, pero sin embargo siguen siendo altos para la calidad de ese café, ¿no? pero mira, aquí hay una cosa importante y es algo que no lo hemos comentado antes. Mm, Cuando el comprador llega con el productor, ellos están haciendo un cálculo
de a cómo está el precio y cuáles son sus gastos. Te estoy claro. hablando del cortador. Mm, Y él te dice, ¿sabe qué? Pues nosotros queremos tanto, el kilo o el octavo. ujú, ujú, Mm. Pero fíjate dónde está la trampa. Que mientras el productor no no tengamos un proceso eficiente para evitar la fuga de capital, quiere decir que tú estás pagando por la recolección a un precio. Pero si tú como productor no estás atento de todo tu proceso, tú no vas a recuperar ese precio, claro. ¿sí? Sí, sí, entiendo perfectamente. Pues estás invirtiendo en algo que si no le das el proceso adecuado, pues no va a haber la remuneración tampoco, ¿verdad? Entonces tu costo de corte, que no estás realmente analizando y contabilizando, tu costo de corte puede ser mayor y puede tener un impacto significativo si a la hora que tú estás vendiendo, si no estás controlando y monitoreando las diferentes variables que afectan el que tú puedas recuperar un mejor precio, porque el, este tema del costo de mano de obra no se ejecuta tan rápido como el mercado. Digamos que si hoy cayera $50, el cortador no te va a aceptar que le descuentes $50 en su cálculo, porque dice, no, yo aquí llegué y hicimos el trato que el precio era tanto, Claro. ¿sí? Y lo que menos le interesa es qué Y pesa en si, la bolsa y y si usted me quiere pagar un peso menos, ¿sabe qué? Ahorita nos vamos, no mañana, ahorita. ahorita. Ahorita me paga lo que me debe y me voy. Esa es la realidad en el campo. Claro. Entonces, estos fenómenos son los que tenemos que estar conscientes y pues, dirigido básicamente al productor, a que no tiene nada que ver ni el barista, ni el tostador, ni el comprador en cualesquiera de sus escalas que tenga. Ujú, Aquí es el productor el que tiene que apropiarse de la información del conocimiento, decir, a ver, voy a agarrar este procedimiento. claro, Entonces, esa es otra posible fuga de capital, claro. Pues sí, porque tú, es, Tú puedes llegar a negociar hasta cierto punto con el cortador, pero ya no hay mucho margen. Dice, nosotros venimos y nosotros queremos cobrar tanto. sí, ¿no? El costo de traslado, el costo de la O sea, su costo de vida, subsistencia, su exacto, costo de sí. vida, porque pues Ujú, es un ingreso importante para ellos, es un ingreso anual, claro, que pues de otra manera, si tú no lo estás tomando en cuenta, o sea, no te estás dando cuenta que si tú no vendes bien, estás perdiendo. claro. Aunque esté el café Sí, a 350 o a 400, te va a impactar en esa proporción. claro. Mira, qué interesante lo que mencionas, Alex, porque ya ves que hay Mm. un grupo de público-privado en la OIC que está trabajando sobre precisamente el costo más que nada el costo de producción para darle Sí. una vida digna al productor. Pero yo creo que se les ha olvidado que el productor depende de la mano de obra. También hay que darle hay que darle una vida digna al que está ahí, que no lo contempla, ¿no? Están hablando del productor, más no de toda la gente que se emplea, que también necesita tener el pago correspondiente, ¿no? Entonces, O sea, creo, y si encima de eso tienes que pagar por certificaciones y verificaciones y cumplir una serie de requisitos, que mantengas los árboles, que mantengas el hábitat de los pajaritos, en fin, o sea, eh, vienen sumándose una serie de características que no estamos en condiciones de eliminarlas. claro, Lo que necesitamos es generar las condiciones como organización local
como productores ujú, locales para poder hacer un mejor frente a eso, porque esas son las condiciones que ya te puso el mercado. ujú. Así es, perfecto. Alex, pues muy interesante todo el comentario. Como tú dices, pocas veces tocamos esos temas y son temas álgidos que a veces no quiere la gente mencionar siquiera, ¿no? Dice, no, no te metas en eso, no, 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 pues claro, pues aquí es todo el equipo, ¿no? Desde el que corta hasta el que pepena o el que está limpiando el cafetal, el que está abonando el cafetal, en fin, hay mucha actividad que se necesita mano de obra y que pues es necesaria para tener también la calidad que se requiere, ¿no? Para comercializar bien el café y que salga con ese precio justo para que sea ganar, ganar para todos, ¿no? Exactamente. De otra manera se llamaría explotación, se llamaría abuso de trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que todos tenemos derecho a una vida digna, ¿no? Desde el que corta hasta que el que lo comercializa también, ¿no? ¿Verdad? No tenemos por qué sacrificar a nadie. Todos tienen Sí, que sí, poner porque su... la, la parte nueva, el ingrediente nuevo, a diferencia de los ochentas, cuando subían los precios, pues es que ahora el cortador ya está mucho más informado y ahí te dicen nosotros queremos tanto. Antes eso no Claro, pasaba. no, pues no, Entonces había un poco más de margen. Hoy, si no aceptas las condiciones que ellos ponen, no tienes mano de obra. ándale. Y si de por sí, porque resulta que o hubo un verano, eh, hubo sequía o hay mucha lluvia, eh, hay muchos factores que no dependen de uno Ujú, y que hace que tengas o no disponible la mano de obra. Que muchas claro, veces está la mano de obra, baja un poco la temperatura, el café no madura y tienes toda esa gente que muchas veces no quieren hacer otros trabajos. Que dijeras, así bueno, es. en lo que esto madura, pues vamos a hacer otros trabajos culturales. Hay veces que la gente no quiere, dicen, no, ¿saben qué? Pues nos vamos y regresamos cuando haya madurado. Y muchas veces pues ya no regresan. Ándale. Sí, qué complicado. Pero en fin, es el pan nuestro de cada día, Alex, y pues años sufriendo todo este tipo de situaciones. Ha cambiado también el caso de Chiapas, pues ha cambiado las condiciones para los migrantes que venían de Guatemala también a trabajar las tierras de Chiapas. En fin, tantos problemas que se han ido juntando, pero definitivamente pagando el precio justo, yo creo que la gente tendrá el interés siempre de tener ese trabajo a la mano, ¿no? Y, Pues mira, hay otros factores además del precio. ujú, Y digo, y esto que comentamos el día de hoy, ujú, pues obviamente es información pura ujú, para los tostadores, para los baristas que están cada vez más involucrándose en, ujú, en el contacto con el productor. Pues son estas muchas cosas que no se hablan, porque a veces el ujú. productor pues, ni cuenta se da. Eh, Sí, no le interesa, está en el mundo fabuloso del café, en la nube del café de la fama y cualquier otro y, evento y que también el nos... productor, pues muchas veces no está alerta a este tipo de Mm, comentarios, a esta trampa, ¿no? Es ujú. decir, si uno dijera, oye, fíjate que tenemos una fuga de capitales, van a pensar, pues la bolsa mexicana y los No, no, extranjeros y no, los... no, 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 es no, de... no. Es en tu casa, en tu bolsa, en tu patrimonio. Ujú. Y yo Así creo es. que en la medida en que los tostadores y los baristas eh, entiendan mucho mejor esto, aquellos que tengan el interés de aquellos tostadores y baristas que estén buscando el contacto directo con los productores, pues esta es información, pues ¿para qué? Porque hay que educar al productor. Sí, no, Decir, oye, queremos que hagas esto y esto y te queremos pagar esto
y pues por esto, ¿no? No que digan, ay, wow, sí, qué gran dinero. No, si no haces cuentas, eh, No hay dinero, no hay tal. no hay tal utilidad. Exacto. Más que Sí, nada es crear conciencia de cuál es el negocio en donde estamos, para los baristas y los tostadores, pues que vean todo el trabajo que para hacer que llegue el café hasta la cafetería, hasta el restaurante, ¿verdad? Que correcto. tengamos la materia prima adecuada para hacer la bebida que le guste a nuestros comensales también. En fin, eso es crear conciencia, Alex, del origen de las cosas, ¿no? Bueno, y es parte de la educación y la Ujú. información, como hemos venido comentando desde hace varias charlas, ¿no? Desde el año pasado. Me Un hiciste poco, recordar, perdón, sí, dime. que es un poco lo que hemos estado tratando de hacer conciencia en nuestros escuchas y Ujú, que se corra la voz, que si, oigan, tenemos toda esta serie de elementos que muchas veces no se toman en cuenta. claro. Pues fíjate que me hiciste recordar un video que hizo por ahí gente dedicada al café, oaxaqueños, ¿verdad? Que hicieron apoyados por el gobernador un video que lo presentaron en la Specialty Coffee, en la SCA. Y me tocó ver que cuando la gente vio, era cuando la situación estaba muy crítica en los precios, ¿verdad? En el precio del café. Se abandonaron fincas, se abandonaron parcelas, vamos, O sea, no te, daba el precio para, te remonté a los principios de los 90. ándale, más o menos por ahí. Y qué bárbaro. Cuando la gente de Estados Unidos pasaba y veía ese video, pues te quiero decir que hubo gente que lloró, o sea, de ver la miseria en la que vivían los productores en ese tiempo. Y que no ha cambiado mucho hasta hace un par, 3 años que esto ha cambiado en el precio, Exact- exactamente. pero no, la gente decía, de ahí viene, sí, se ha quebrado, el café está quebrado, vamos, aguantaron los supermachos, ¿no? Como tú comprenderás también, ¿no? En ese sentido, Así pero es. eh, hubo gente que no se imaginó jamás el origen del café que estaba tomando en su casa, ¿no? En su mesa. Entonces Sí, y eso me lleva otra vez a comentarte nuevamente el tema, que el valor agregado en el café no necesariamente quiere decir que es a la hora que lo tuestas. O sea, el ujú, valor agregado es desde que lo cortas claro, y que mientras esté en tu control, ¿qué acciones positivas vas a hacer para que ese café tenga más valor? Mira ahorita las claro, subastas, el precio que han alcanzado algunos productos, mm, pues es increíble, ¿no? Que claro, dices, wow. Entonces, el mercado te está diciendo que te está premiando por, mm, por tu esfuerzo. Y claro, estamos hablando ahí en las subastas de café en oro, café verde. claro. Sí, sí, sí. Bien, pues Alex, creo que como siempre el tiempo es el que nos vence y nos gana. Realmente para todos nuestros seguidores, yo creo que este tipo de charlas, aunque no son tan agudas en un momento dado como la charla pasada, que fue muy aguda y tuvimos muchos comentarios al respecto, ¿verdad? También por las críticas, pero no, bueno, toda la crítica es constructiva. Yo creo que no se sataniza a nadie, simplemente las críticas son para mejorar, en el debate dicen que es donde se crece. Entonces, pues está la réplica también abierta para quien quiera hacer los comentarios. Estamos abiertos, precisamente, pues siempre hemos estado abiertos a cualquier corriente cafetalera, aunque no estemos de acuerdo, estamos abiertos totalmente, ¿sí? Porque pues ya 41 años que cumplimos, Alejandro, como Cafés de México, pues no sé, se dice fácil, pero son muchos años y son muchas Un año, vivencias, un año peligroso, Juan. peligroso, cuarenta y igual un que, años. exacto. Bien,
Entonces, creo que son muchas vivencias las que se han tenido y eso nos ha formado pues un criterio amplio para poder tratar cualquier tema, definitivamente, sin llegar a extremos, ¿no? Dicen que los extremos son malos. Cafés de México siempre ha sido un medio, mediático, o sea, un medio para tener la comunicación entre las autoridades y los productores, que como mencionamos alguna vez, pues a veces les da miedo porque sabemos de las venganzas también políticas y venganzas comerciales que pueden tener por abrir la boca y por decir las cosas que están sufriendo, pues les puede ir peor. Entonces, yo me recuerdo pues en esos tiempos donde todo era petit comité de unas cuantas familias que manejaban el sector y nacimos como Cafés de México defendiendo siempre los intereses del pequeño productor, del mediano y del grande y de todos, pero básicamente viendo la situación del pequeño productor, siempre estuvimos del lado del que menos tiene, del que menos tiene en su defensa comercial, ¿no? Que era el más abusado. Y digo abusado no porque fuera listo, sino que abusaban de él más bien, ¿no? Y hoy, bueno, ya se dan otro tipo de características que, bueno, se ha creado la conciencia de la importancia que tiene el darle un buen pago al productor. Y hablo del productor en general, porque han salido ganando todos, ¿no? El mediano, el pequeño, el exportador, el comercializador, el industrial, todos han salido ganando de esta evolución y este desarrollo. Nos falta mucho para llegar al punto de equilibrio donde sea ganar, ganar para todos. Todavía nos falta trabajar en ese sentido, pero creo que se va en un buen camino. Alex, ¿quieres agregar algo? Pues nada, con respecto a lo que comentas, pues obviamente lo que buscamos es darles ese electroshock, eh, Exacto. el decirles, oigan, en esta parte, pues no hay, por ejemplo, pues no hay estadísticas, no hay números, entonces eh, no es una situación más que cómo mejoramos, qué tenemos que hacer para mejorar, y de Mm, eso se trata. El que entre exacto. más información tengamos todos, entre más personas contribuyan a decir, oigan, pues yo sé esto, yo sé lo otro, este es mi costo, este es lo que yo tengo. Eso es lo que va a ir haciendo que el sector se vaya fortaleciendo, porque quedamos Claro. a partir de que el café entró en un mercado libre, a partir del 4 de julio de 1989, pues afectó a todos, a chicos, a medianos y a grandes. A todo el mundo. Todos quedamos desprotegidos, particularmente los medianos y los grandes. Claro. En Y fin, bueno, todo es información nueva. Estamos, como tú bien dices, abiertos a que comenten y digan, oigan, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero pues cómo mejoramos, ¿no? claro. O sea, Estamos abiertos. si el motor no jala, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Pues cómo le hacemos para que jale, ¿no? Porque tenemos que mover el carro. Claro. Mira, se me pasó comentar, Alex, me llegó un boletín de información que la Nicafé cumple 50 años también, Muchas lo cual felicidades. pues nos da mucho gusto que una asociación como Anicafé, que la conocimos como Anacafé, ¿verdad? Donde pues un pilar muy importante fue don Juan Martínez del Campo en aglutinar a esta asociación y ahora el doctor Félix Martínez, que es el encargado, el presidente de la Anicafé, que pues hace bien su papel. A veces lo critican mucho, pero pues él está en su papel y lo hace bien. Así es que pues muchas felicidades a Nicafé. Ojalá no sean 50, sean muchos años más. Me sumo a la felicitación. Feliz 50 aniversario. Mm, Y pues qué bueno que haya alguien con experiencia que digan para los demás sectores no agremiados a la Nicafé, pues que aprendan las experiencias, ¿no? Hacer una visión rápida y decir, oigan, ¿cómo le hacemos para sobrevivir, ¿no? claro. Quiero decirte, Alex, tocando este punto, me recuerdo mucho por qué inicia Anicafé, ¿no? Anacafé en ese entonces.
tuvo mucho que ver la rama 20 de tostadores de café, quiero decirte, porque era donde se decidía el café en ese tiempo, ¿no? Sí, Estamos hablando de hace muchos años, casi, bueno, la que es la Canacintra tiene 80 y tantos años, 87 años, se me va ahorita de la memoria, pero son muchos años los que tiene Canacintra. Tú fuiste presidente de la rama 20 por ahí de los 90, ¿no? También 80 tal vez, no me acuerdo. sí. En fin, te das cuenta de la importancia que tenía en ese tiempo y que sigue teniendo, porque eso, Canacintra vamos, es una asociación a nivel nacional, donde pues tiene oficinas en varios estados. Están, en caso de la rama 20 de tostadores, pues están afiliados muchas marcas de café, muchos tostadores de diferentes estados también. Entonces, a veces juntarlos es difícil, ¿verdad? Dar la información correspondiente también, porque por seguridad nunca se dan ese tipo de información por lo menos en Canacintra no se da esa información. Y definitivamente Anacafé nace precisamente por los grandes industriales que iniciaron esta asociación. Y estamos hablando pues de Nestlé, General Foods, tal vez, en fin, los que iniciaron Anacafé y que se fueron fortaleciendo ya después con productores, con comercializadores y han ido aumentando poco a poco el giro y el gremio, ¿no? De la asociación, lo cual pues ha fortalecido al sector, porque pues quieran o no, bueno, ahí están todos los más importantes en Anicafé, ¿no? Pero yo considero siempre que el más importante es el productor de café. Sin el productor no hay negocio, ¿no? Definitivamente. Entonces, Pues mira, si estamos hablando de hace 50 años, ujú, nos remontamos a 1976, exacto, que fue pues años donde empezaba la hiperinflación, las devaluaciones. exacto, Y por otro lado, mm, las organizaciones, en aquel entonces llamadas sociales, tenían mucha fuerza, tenían mucha representatividad. ujú, Y en el caso de Canacintra, pues en la mesa de negociación, como miembro del instituto, pues era un ujú, voto. exacto, O sea, mientras ujú, cada organización tienen un voto, o sea, CNC, la Unión Nacional, la Confederación en aquel entonces, todos cada quien tenía un voto. Y en el caso de la industria, pues mientras siguieran asociadas eh, todos bajo la cobertura, el paraguas de Canacintra como Cámara Nacional, pues representaba un voto. así es, Entonces también tiene una parte estratégica y que además, pues no es lo mismo el interés de pequeños tostadores exactamente. al interés que pudiera tener, pues, como bien dices, ¿no? Los Pequeños grandes, o medianos también. los Sí, grandes, o sea, eso se obviamente, puede ver. si tienes en una misma cámara el interés de un organismo como Nestlé y tienes también al lado un productor, un tostador que tuesta 50 o 100 kilos a la semana, pues la escala es muy distinta, ¿no? O sea, Sí, no, sí, no hay referencia. son dos estructuras y dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, pues bien llevados los 50 años, aprovechamos este Así foro es, para mandarle la felicitación tanto a Ani Café como al doctor Félix Martínez y a todo su equipo y todos los miembros de Ani Café. de Anicafé, claro. Que hay gente muy valiosa en Anicafé, definitivamente, que ha luchado por el café de México. Y pues ahí están y seguiremos, ojalá se junten más. Bueno, dicho esto, mi querido Alex, pues no nos queda más que darle las gracias a nuestro auditorio por estas charlas que aguantan, ¿verdad? Aguantan y soportan.
y estamos aquí listos para la próxima, Alex. Muchas gracias. Me dio mucho gusto estar contigo y con el auditorio. Y nuevamente te agradezco las atenciones en la charla pasada en tus instalaciones. Y pues estamos listos para la que sigue y seguiremos con temas de interés cada semana. Un saludo para Claro, todos y feliz día. adelante. Hasta la próxima.